la revolución científica y el surgimiento de la ciencia moderna. Se conoce con el nombre de revolución científica al cambio drástico en el modelo de pensamiento que tuvo lugar entre los siglos XV y XVIII en Occidente durante la Edad Moderna temprana. Sentó las bases para el surgimiento de la ciencia como la comprendemos hoy en día. La revolución científica nació en Europa a finales del Renacimiento. Fue fruto de las nuevas ideas en materia de física, astronomía, biología y química, y con ellas el cambio en el paradigma filosófico que produjo el movimiento social e intelectual conocido como Ilustración. Se tomó el año 1543 como su punto inicial, cuando se publicó la obra cumbre de Nicolás Copérnico sobre los movimientos de los orbes celestes, y se señala tradicionalmente su final en el año 1687 con la publicación de Principios Matemáticos de Filosofía Natural de Isaac Newton. Entre las causas que dieron origen a la revolución científica se puede citar la recuperación del legado clásico de la antigüedad, en especial de la cultura grecolatina. A esto se sumó el aporte de la ciencia islámica medieval, la aparición de la imprenta en el siglo XV, lo cual permitió masificar y democratizar los saberes. Además, surgió la burguesía como nueva clase social que transformó el mundo. El pensamiento del filósofo griego Aristóteles estaba vigente a inicios de la revolución científica y su influencia fue una de las más difíciles de romper. Gracias a los aportes de Eudoxo de Nido y de Claudio Ptolomeo, una nueva visión del cosmos pudo gestarse en la obra de Nicolás Copérnico, dando así origen al modelo heliocéntrico y a una nueva era de pensamiento. Entre las características de la revolución científica se puede citar que se plantearon nuevas maneras de comprender la realidad a través de la razón, del conocimiento y de la demostración. Se derribaron viejas creencias como que la Tierra era el centro del universo. Se propone el método científico de investigación, postulado formalmente por René Descartes en el siglo XVII. Se reemplaza la lógica aristotélica en torno al cosmos por el conocimiento adquirido a través de la observación y la experimentación. Se crean instituciones para avalar la investigación científica. Se desarrollan importantes progresos en matemáticas que impactaron en diversas disciplinas como física, astronomía y química. A partir de la revolución científica se empieza a aplicar la matemática para la medición de los fenómenos existentes en la realidad. Se proponen cambios de paradigma como las ideas de Nicolás Copérnico sobre el Sol como centro del cosmos. Entre las consecuencias de la revolución científica podemos citar que significó un corte importante con la tradición medieval, que ante todo demostró la capacidad humana de aplicar el intelecto a la comprensión del mundo. El nacimiento formal de las ciencias enmarcadas en el medio científico y el empirismo racionalista. Eso implica una radical transformación del mundo de las ideas, permitiendo la reaparición de saberes que hasta hace un siglo formaban parte de la alquimia islámica y de los saberes heréticos. También podemos citar el modelo heliocéntrico del sistema solar. Los primeros astrónomos demostraron que no es la Tierra el centro del universo alrededor de la cual gira el Sol, sino que es el Sol el centro del sistema solar y alrededor de él giran los planetas, entre ellos la Tierra. También una consecuencia fue el apoyo del atomismo por encima de las teorías aristotélicas de la materia, avances en la anatomía humana y descarte de las teorías de Galeno, nuevos experimentos, disecciones y estudios aplicando el método científico y con nuevos instrumentos de medición permitieron la mejor comprensión del cuerpo humano y sentaron las bases para la medicina moderna. Está la separación de la química de la alquimia. La química nace formalmente durante este periodo gracias a los primeros estudios de la materia como Tycho Brahe, Paracelso y Robert Boyle, entre otros. El desarrollo de la óptica fue un enorme avance de la revolución científica que tradujo no solo en mejores conocimientos del comportamiento de la luz, sino en mejores insumos para la investigación científica como el telescopio y el microscopio, y se dieron los primeros experimentos con electricidad. William Gilbert fue uno de los primeros en dedicarse a la experimentación y rehizo de los principios eléctricos. Entre los personajes destacados están Nicolás Copérnico. Se dedicó gran parte de su vida a la astronomía y reformuló a su manera la teoría heliocéntrica del sistema solar. Galileo Galilei fue un importante observador astronómico, para lo cual mejoró, además de la fabricación de los telescopios, y es célebre por su apoyo determinante en la formulación copérnica del sistema solar. Es considerado el padre de la física moderna. Isaac Newton, autor del primer gran tratado de la filosofía moderna, Principios matemáticos de filosofía natural,
obra que revolucionó el entendimiento físico del mundo y sembró las bases para el surgimiento de esta ciencia. Francis Bacon, considerado el padre del empirismo filosófico y científico, ya que en su obra de la dignificación y progreso de la ciencia describió y sentó las bases para la construcción del método científico experimental. Johannes Kepler fue un cercano colaborador de Tycho Brahe, astrónomo matemático alemán célebre por sus leyes sobre el movimiento de los astros celestes en su órbita y alrededor del Sol. Y René Descartes, que fue un filósofo matemático físico francés, padre de la filosofía moderna, de la geometría analítica y de los mayores contribuyentes de la revolución científica.